Miren, después de dos días que se llevó el infame Merolico señalando al Fraiba, el día de ayer le respondió, después de que estuvo succione y succione, y publicaron este comunicado. El Estado debe dimensionar y atender la violencia en Chiapas. Fechado el día de ayer, boletín número 12. Fíjense lo que le dicen al infame Merolico, y le dicen muy bien. Para detener la violencia en el Estado es necesario conocer y reconocer las dinámicas actuales de control social y territorial, así como sus profundos impactos en la vida de las personas y comunidades afectadas. Durante 35 años, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político electoral. Durante estas 3 décadas y media, conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación. Nuestro corazón está en el Chiapas de abajo. Pero ya ven que López dice que son conservadores. Con preocupación hemos constatado y visibilizado que al menos desde junio de 2021 la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no solo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar en un alto grado mediante estrategias de terror la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia, la población chiapaneca y en movilidad vive grandes impactos con énfasis en las regiones frontera y sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado. Hemos fundamentado a la par y en conjunto con otras voces que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la delincuencia organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, además de asesinatos, torturas, entre otros. Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a organizaciones que se configuran como su brazo civil, así como a pagar derecho de piso. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos. Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica. Alimentos escasean. Escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal. Pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra. Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia, donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, torturas y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Lady Rebsamen el pasado 22 de abril en Motocintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros. Desafortunadamente existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y las violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención a las víctimas.
Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación, se profundizan los impactos y afectaciones. Además, se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible. Eso es lo que publicó el Fraiba de manera muy decente, y sin siquiera mencionar al Anélido, le responden que ellos pues tienen 35 años haciendo exactamente lo mismo, y que si a López no le gusta que ellos sigan haciendo exactamente lo mismo que hace 35 años, pues es su problema, y no por eso ellos van a cambiar y van a dejar de señalar que este resultó ser tan incompetente como los otros. Pues ¿quién se cree? López, como para que no se le señalen sus violaciones a los derechos humanos. ¿Quién se cree? Pero bueno, es más fácil descalificar al Fraiba que asumir que tiene Rutilio y él al estado de Chiapas convertido en un matadero. Eso es mucho más fácil. En fin, solamente los adoctrinaditos vicariantes se tragan su cuento.